a este espacio para ustedes. Como lo había indicado, entonces vamos a trabajar el nuevo tema. Hoy corresponde adentrarnos en todo el proceso de la construcción de un acta de constitución que nos va a servir para elaborar y para concretar todas las necesidades de nuestro proyecto, incluyendo los objetivos, incluyendo las restricciones, incluyendo la gobernabilidad del proyecto y describiendo algunos otros elementos que son necesarios a la hora de hablar de un proyecto. Por ejemplo, vamos a determinar cuáles son los posibles riesgos que hoy nos podemos imaginar con respecto a la solución de nuestro problema, y a partir de ello, ustedes van a tener un espacio al final de la clase para hablar y para concretar cuál sería el proyecto de acuerdo a lo que concreten en los grupos. Bueno, entonces inicio compartiendo pantalla para que hablemos inicialmente entonces cómo he hecho yo la repartición o el reparto de los grupos. Me confirman por favor cuando ya estén viendo la pantalla. Listo, Iván. Listo, ya se ve. Muchísimas gracias. Bueno, aquí ustedes ven un grupo que está como en una especie de rojo, lo que es Giancarlo, Daisy y Ana María, pues por temas de tiempo no pueden participar en este proceso, entonces quedan, digamos, como por fuera de la, perdón, de la asignación de grupos, y por eso los coloqué como en este rojito, como para saber que no van a tener grupo asignado. Pero hice un reparto a partir de una elección aleatoria y di con lo siguiente. Luego de las conversaciones y llamadas con todos los compañeros, yo creo que por acá quedaron unos grupos, sí, aquí están. Hay algunos grupos asignados de manera aleatoria, entonces quiero que ustedes tengan muy presente lo que vamos a mirar en este momento. Por ejemplo, de los que están en sala, ¿quién del grupo 1 se ve en este momento? Y de los que están acá, se ve Oscar, Lady y Ana María. Profe, buenos días. Ana María Estrada. Pero Hola, Ana María. no sé si los otros compañeros han estado pues como en otras clases y todo. Bueno, lo que es Lady y Oscar, si no estoy mal, van a continuar el proceso, pero entonces quería hacer una negociación con otro de los grupos, porque me imagino que contigo toca hacer una especie de unión con alguno de los grupos, de manera que ellos me manifiestan que pueden hacerlo de manera asincrónica. Lo más probable es que estos dos participantes, ellos deben de estar viendo la clase grabada en este momento, van a trabajar entonces en momentos muy diferentes a los de esta clase, de acuerdo pues como a la solicitud hecha, ¿cierto? Entonces me gustaría, Ana María, que usted estuviera con... Profe, no lo escucho. Se fue el sonido. Hola, ¿cómo están? Volví. ¿Hasta dónde me escucharon, muchachos? No, pues dijiste que ellos trabajaban pues como de forma sincrónica, pues mis compañeros de grupo, entonces, no sé, ahí como que íbamos. Bueno, voy En a... ese momento no se ve la pantalla. Listo, Okay. voy a compartirla nuevamente. Bueno, entonces con... Ahí estamos viendo. No, ahora sí. Listo, con estos compañeros, entonces vamos a hacer un trabajo
asincrónico, entonces no me gustaría, o no sé, Ana María, si de pronto también las reuniones igual se van a hacer en otros momentos diferentes a la clase. Lo único que ellos no van a poder hacer constantemente es estar de lleno prácticamente los 3 días en la clase, pero de resto van a estar haciendo el trabajo como ustedes en grupo, ¿cierto? Yo saqué números de contacto, correo, por si es la oportunidad pues de que ustedes luego de que termine la clase puedan compartir y crear su propio grupo. Bueno, ya mirarán la estrategia para hacerlo, pero por ahora, entonces, Ana María, estás en el grupo 1, ya miraremos si no hay contacto de ninguna manera con los 2 compañeros y no es posible hacerlo, entonces miramos si te unes a un grupo o decides trabajar con el que te haga, con el que quiera ya, o que veamos que sí hubo contacto, ¿le parece? Sí, profe, toca pues como mirar eso porque pues generalmente yo siempre he estado en todas las clases sincrónicas, no sé cuáles serían pues como en qué momento ellos estarían como con disponibilidad pues de acceder a las clases y todo, no sé si solamente los fines de semana, entonces pues como todo, no sé, hay que mirar con ellos. Listo, ya lo miramos entonces. Bueno, ahora el segundo grupo, Sebastián Varela, Jason Arboleda y Sonia Margarita González, Sonia González, ¿están en sala en estos momentos? Profe, hola, buenos días. Sonia Hola. González. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Entonces, muchas gracias. Ok, mira, estos son los integrantes del grupo. La idea es que Sebastián, Jason y ustedes tenemos las indicaciones de cómo se orienta pues la creación del proyecto y cómo vamos a elegir la idea para que empecemos a hacer el trabajo de esta primera semana de la fase número 1. ¿Listo, Sonia? No está ni Jason ni Sebastián por ahora. No sé. Bueno, yo no los veo. Yo no los veo, pero si están viendo la clase en estos momentos pregrabada, entonces ya saben que hacen parte del grupo número 2, en el que está con Sonia y está Jason y Sebastián, y aquí están los contactos para que puedan hacerlo. Igual a través del grupo, me gustaría que manifestaran, yo les voy a compartir esta misma tablita en el grupo, de manera que ustedes puedan saber con quiénes son y empiecen a hacer los enlaces correspondientes. Gracias, Sonia. Bueno, Listo, profe. por aquí es momento entonces de contactar a Lina María Córdoba, Gustavo Gil y a Diana Janet Ceballos, que también entonces integrarían el equipo número 3, un grupo para trabajar proyecto. ¿Quiénes de los que acabo de mencionar están acá en sala? Yo, Gustavo, Gustavo. Gustavo está y Lina. Sí, señor. Listo, entonces, bueno, Adriana se está viendo en estos momentos la clase grabada. Recuerde que sus compañeros son Lina y Gustavo y hacen o integran el grupo número 3. Independiente del número, ustedes podrán en su primera reunión como grupo decidir cuál va a ser el problema, la necesidad o el ámbito del proyecto o el tipo de proyecto que desean trabajar para poder entonces presentar y crear el acta de constitución como nuestro primer elemento, nuestro primer proceso dentro de las fases del proyecto. Hoy vamos a empezar con eso y les va a servir mucho primero saber que ya tienen equipo y también conocer cuáles son esas necesidades iniciales que vamos a identificar partiendo de cualquiera de las disciplinas o cualquier área de conocimiento. Entonces llegarán a acuerdos. ¿Qué es lo importante? Que sea algo que todos de una u otra manera puedan hacer aportes, que sea algo en que todos estén animados a solucionar, porque ahí van a salir muchas ideas, que probablemente elijan un problema, una necesidad o una oportunidad que permita tener esa posibilidad de pensar, de crear y de ser muy estratégico, es decir, que se tenga que hacer una amplia investigación, entre comillas, para esta simulación del proyecto,
permitiendo así hacer una práctica mucho más real. Listo, con respecto a las aplicaciones de cada una de las matrices. El trabajo lo decidirán ustedes en el equipo. Lo importante es que en cada presentación o avance podamos tener los documentos requeridos para realizar cada uno de los entregables. Entonces yo les pasaré una matriz, un formato que descargarán de la plataforma y podrán entonces diligenciarlo a partir del nombre del proyecto, a partir del problema que están identificando. Entonces eso les permite crear objetivos para el proyecto, definir cuáles van a ser, cuál va a ser el alcance, cuál va a ser los costos del proyecto, todo a raíz de estimaciones iniciales, ¿cierto? Y luego pasaríamos a hacer los otros procesos dentro de cada fase para empezar a tratar lo que hemos venido trabajando. Yo voy a hacer un recorrido a partir de hoy por fases. Cada fase vamos a ver procesos diferentes. Entonces, en inicio vamos a empezar con dos procesos. El primero es el proceso de la creación del acta de constitución para un proyecto y definición, obviamente, del proyecto. Y segundo, vamos a trabajar la matriz de interesados o de stakeholders, en la que identificaremos inicialmente como un proceso de la etapa de inicio, pero a la vez analizaremos y determinaremos la gestión. O sea que en esta misma etapa vamos a trabajar una matriz en la que tendremos tareas de planeación y ejecución, pero lo veremos en su momento. Listo, por ahora empezamos con el acta de constitución y es lo que hoy nos reúne. Aquí van a estar sus plantillas habilitadas en la semana y procedo entonces para que ustedes la puedan ver. Voy a habilitar acta de constitución como primera herramienta de trabajo para esta semana. Ustedes la vean cuando hagan la reunión en grupo, la puedan estudiar, puedan trabajarla y les voy a montar, les voy a habilitar la plantilla de integrantes donde tiene nombre del proyecto y donde tiene los integrantes del proyecto. Listo, que es la primera o el primer documento que me van a montar dentro de la plataforma para conocer cuál es el proyecto que eligieron trabajar. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos, para comenzar? ¿O estamos bien? Estamos bien, Duván, gracias. Listo. Entonces, ¿cuáles son los momentos de hoy? En esta sesión hablaremos de esa acta de constitución, tocaremos por allá la forma en cómo se hace la autorización, la documentación de esas necesidades, el enunciado de trabajo del proyecto, que es casi siempre un documento de aprobación que viene por parte del patrocinador, el caso de negocio o business case y procesos y procedimientos, que son los que deben integrar toda acta de constitución en un proyecto. Bueno, si me permiten, yo por acá tengo un video con el que quiero comenzar. Bueno, no, lo tengo en otro grupo, me voy a ir a otro grupo, creo que lo tengo allá, pero por ahora lo voy a... Videos de apoyo, creo que está por acá, que es este, listo. Es un video que quiero que veamos en este momento y ya pasemos a analizarlo luego de que tengamos proyectos actual, azul. Vamos a dejarlo por acá para reproducirlo y me cuentan si escuchan en este momento el audio, por favor. Tenido un proyecto como un esfuerzo temporal con una meta única. ¿Se escucha el audio bien, muchachos? Sí, perfecto. Listo, entonces lo voy a comenzar de nuevo. Tenido un proyecto como un esfuerzo temporal con una meta única. Esa meta es conseguir algo, ya sea solucionar un problema o aprovechar una oportunidad. La meta del proyecto determina todas las decisiones que se toman. Así que asegúrate de describir el problema o la oportunidad correctamente. Lo puedes hacer mediante una declaración del problema. En ella, define claramente el problema que intenta solucionar o la oportunidad de la que quieres sacar partido. No tiene que ser muy extensa. Si puedes resumirlo en una frase, mucho mejor.
Fijémonos en el proyecto del centro de conferencias. En la zona se han construido muchos hoteles para viajeros de negocios. Como consecuencia, el número de reservas de habitaciones ha disminuido considerablemente, así como el número de reservas de la sala de conferencias. Sin embargo, en San Francisco ha aumentado la demanda de instalaciones para dar charlas. La declaración del problema es: hemos perdido participación en un mercado de instalaciones de conferencias que está en crecimiento. Definir un problema puede ser difícil, porque inmediatamente intentamos resolverlo. Las soluciones describen el resultado final, no la motivación inicial. Por ejemplo, algunos resultados pueden ser: necesitamos un edificio nuevo, necesitamos una página web nueva, necesitamos una recepción nueva. No son declaraciones de problemas, sino soluciones. Una forma de retroceder desde una solución hacia el problema original es preguntarse por qué. ¿Por qué necesitamos un edificio nuevo? ¿Por qué necesitamos una página web nueva? ¿Por qué necesitamos una nueva recepción? No tengas miedo de preguntar más de una vez. Después profundiza más en los detalles a medida que se desarrolla la historia. Puedes usar las respuestas para llegar al fondo del problema y empezar a descubrir objetivos más específicos para el proyecto. La declaración del problema podría ser: estamos perdiendo participación en un mercado en crecimiento para instalaciones de conferencias, especialmente en instalaciones de catering para clientes de alta categoría. Intenta escribir una declaración del problema para el proyecto en el que estés trabajando. Hazlo simple. No escribas una solución. No tengas miedo de preguntar por qué, así como de hacer otras preguntas, hasta tener una declaración simple que defina la razón principal de tu proyecto. Ok, bueno, es muy claro de dónde sale la descripción de el problema. Primero nos dicen o nos recomiendan en este video que tenemos que identificar cuál va a ser la necesidad del problema y que eso va de lo que empecemos a analizar en el contexto. Entonces, ¿qué analizamos en el contexto? La pérdida de algo, la carencia de algo, la disminución de algo. Igual, eso va a ser el equipo de trabajo 1, 2 y 3. Se van a sentar, se van a reunir, obviamente en este espacio virtual. Lo podrán hacer en el momento que deseen en el mismo enlace de la clase para que no tengan, o crear una reunión nueva si así lo desean. Declarar el problema facilita llegar al nombre incluso del problema y evitar identificar el nombre del problema o quizá la solución del problema a partir de esas mismas soluciones. Entonces, un error que cometemos a diario es ese: empezar a describir las soluciones a un problema que ni siquiera sabemos cuál es concretamente. Entonces, primer paso, declaración del problema. Después de que declaremos el problema y empecemos a saber qué está pasando, que para nosotros pueda ser problema, que pueda ser necesidad o que pueda ser oportunidad, pasamos a identificar cuáles podrían ser esas posibles soluciones a raíz de la declaración del problema que el equipo ha definido. Luego de tener las posibles soluciones, empezamos a describir ya una declaración concreta que posiblemente se puede convertir en ese nombre del proyecto, que es lo que facilita, ¿cierto? Entonces, en este caso, si el problema era el salón de conferencias, ¿qué está pasando con el salón de conferencias? Si el problema es el edificio que tiene 10 años y que tiene algunas dificultades identificadas por el equipo, entonces, ¿cuál es la declaración real de ese problema que hoy estamos viendo desde todos los puntos de vista? Esto pasa es cuando ya tanto el patrocinador, el equipo de trabajo de un proyecto se reúne y empiezan a identificar cosas de manera que lo facilite. ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, en mi tema de proyectos sociales y culturales, cada año me toca identificar entonces la declaración, primero el problema, y de acuerdo al problema, la identificación de la necesidad de este año. Entonces empiezo a mirar en los meses de abril y mayo cuáles son las primeras necesidades con respecto al Festival de Cine de el Magdalena Medio. Entonces, inicialmente empiezo a mirar, listo, hay una primera necesidad y es
la falta de formación en el área del cine y audiovisual, la falta de profesionales o la carencia de profesionales instalados aquí, porque pueden haber, en este caso, personas que sean cineastas y en la zona que trabajen en cine, en televisión y que hagan películas, pero que no están instalados en la región como tal. A partir de esa identificación de esas necesidades, empezamos entonces a mirar cómo se vuelve una declaración del mismo problema. Entonces empiezo a mirar cómo afecta la falta de ese tipo de formaciones para que la instalación de profesionales se dé durante todo el año y que otras personas terminen haciendo lo mismo. Quizás pueda ser una forma de identificar esas necesidades y unirlas para crear mi propia declaración. Una declaración a partir de esas necesidades podría estar enfocada en que si quiero, ¿cierto?, que haya personas que hagan parte o estén o integren el cine en la región del Magdalena Medio antioqueño, es necesario también desarrollar diferentes tipos de formaciones a nivel de actualización, si son profesionales ya con diplomados, a nivel de especialización, si son personas que no han podido tener la oportunidad de especializarse en un área específica, y la formación de públicos para que hayan muchas personas que les interese ver, analizar y hacer parte de proyectos de cine, o por lo menos los públicos también puedan tener esa intención de ver las películas grabadas en la región del Magdalena Medio antioqueño. Eso podría ser un ejemplo, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso ya tengo una declaración concreta que me permite ya hablar de cuál es la o cuáles serían las soluciones que quiero y empezar a identificar los objetivos que voy a plantear como soluciones para que esa declaración del problema se atienda. Al yo tener claro una declaración me permite primero crear un buen nombre para mi proyecto, que eso casi siempre se vuelve como un lío. ¿Y qué nombre le coloco yo a mi proyecto? A partir de la declaración, a partir de las soluciones y los objetivos que estoy planteando para el mismo proyecto. Eso sería un primer paso. Y luego sería el trabajo de exponerle a los participantes del proyecto, en este caso los integrantes del grupo, y empezar a mirar a partir de ideas si las soluciones que estamos planteando hacen parte de nuestras restricciones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro alcance? O hacia dónde podemos orientar las soluciones de manera que sea posible hacerlo en el tiempo o en el espacio temporal que requiere el proyecto. Entonces, ¿nos vamos a dedicar a instalar o a formar personas en el área del cine, o nos vamos a formar pero a la vez a hacer que ellos vengan? Muchachos, de montarles a la plataforma un video de apoyo que tengo. Yo sé que en estos momentos no lo tengo a la mano. Un video de apoyo que tengo donde explico claramente cómo redactar, ¿cierto? Cómo redactar a partir de la declaración de un problema y las soluciones identificadas, cómo redactar el nombre para un proyecto que me permita tener un buen nombre. Ustedes han visto que los proyectos casi siempre tienen identificada la solución desde la declaración y las soluciones planteadas. Entonces ahí mismo se cuenta qué es lo que se quiere hacer. Realizar un diagnóstico, no sé, un diagnóstico de mercados o un diagnóstico de las personas que trabajan en el cine en el Magdalena Medio y que hoy no viven en el municipio o en tales municipios, ¿cierto? Podría ser un nombre de un problema, o hacer, no sé, un análisis o un estudio de mercado de las personas que están interesadas en un proceso de formación como esta, ¿cierto? Podría ser, porque recuerden que yo puedo plantear a raíz de una declaración de problema un buen proyecto, y ese buen proyecto nace o puede ser un documento como tal, puede ser, y esos documentos pueden ser un diagnóstico, un plan de negocio, puede ser, no sé, un estudio de mercado, un proyecto de ley,
sé, una actividad como tal, no me puedo ir a la creación de un producto, entonces a raíz de eso nace un producto que se llama Escuelas de Formación de Cineastas Antioqueño, corporación, no sé qué, ¿cierto? A raíz de esa declaración del problema y las posibles soluciones, empiezo a mirar qué es lo que quiero crear. Un documento, quiero crear un producto o quiero crear una actividad, ¿cierto? Algo no tangible que pueda solucionar ese problema identificado. No sé si fui claro con la explicación. Yo sé que se torna un poco difícil y es una de las preguntas que inicialmente me hacen. Yo antes no hablaba de este proceso porque claramente definir una solución, definir el nombre del proyecto y definir de dónde sale yo saber qué voy a solucionar y de qué forma lo voy a hacer, se volvía un tema que las personas o los estudiantes o participantes del diplomado siempre les ocasionaba como esa discusión y nunca llegaban a raíz de cómo comenzamos, profe, es que no sabemos, vamos a hacer una acta de constitución, pero no tenemos identificado el problema realmente y no sabemos qué solucionar, aunque tenemos muchas ideas en la cabeza. Entonces vamos a empezar con la declaración de ese problema, necesidad u oportunidad y luego pasamos a crear unas posibles soluciones con respecto a la declaración del problema y eso podría ser entonces el primer paso para llegar a realizar o crear el nombre del proyecto y posteriormente definir los objetivos, que los objetivos SMART vienen siendo ese conjunto claro en donde yo defino restricciones, pero a la vez también defino el camino que voy a tomar con respecto al producto, al documento o al servicio que quiero crear. ¿Listo? ¿Queda claro, muchachos, hasta ahí? Sí. Sí, Duan. Bueno, entonces, como decíamos, a partir de esa pequeña explicación y de lo que el video nos explicaba, tenemos entonces que continuar con el desarrollo de esa etapa de inicio. Y la etapa de inicio, de acuerdo a lo que analizábamos en la guía PMBOK o a la matriz de los procesos de la guía PMBOK, nos damos cuenta de que en esa primera fase se unen dos áreas de conocimiento. La primera, el área de integración, que es donde está el acta de constitución. Se llama área de integración de procesos. ¿Y por qué se llama área de integración de procesos? Porque es donde realizamos las primeras tareas correspondientes al proyecto desde lo administrativo. Entonces se hace el plan del director del proyecto, del gerente del proyecto, se hace el acta de constitución, se hace un plan de seguimiento y se hacen unos elementos que constituyen el área de gestión de integración del proyecto. ¿Listo? Y que sería esta la primera tarea ubicada en la tablita que estábamos viendo. No sé si es necesario que la veamos para recordar un poco. Yo creo que sí. Bueno, voy a sacar por acá la tabla de procesos. Creo que es esta, la que hemos venido trabajando. Creo que sí. Entonces, nos vamos a ubicar en esa primera celda en la que nos queda muy claro, es decir, lo que decíamos ahorita, todas estas actividades son parte de la gestión de integración del proyecto y estamos hoy ubicados acá. Vamos a iniciar con esta, pero me dice la etapa de inicio del proyecto que yo debo de trabajar dos en la etapa de inicio, ¿cierto? Como recomendación. A veces hay proyectos que trabajan toda el área de integración aquí mismo, ¿cierto? Eso ya depende del tipo o el equipo de trabajo que haya y la identificación de esto. O tal vez algunos gerentes de proyectos o directores de proyectos basados en algunas recomendaciones que nos da la guía P. Bueno, hoy como que me está molestando mucho el internet, me van a disculpar. ¿Dónde quedé? ¿Hasta dónde me escucharon Gustavo, Lina, Sonia, Ana María?
¿Me escuchan en este momento? Sí, profe, lo Sí, en este escuchamos. momento Estaba sí. mostrando Estaba la mostrando. Esta parte. Ah, En espere, ese no, momento, En este Estamos momento viendo no la se ve. pantalla. Estaba mostrando lo de la guía Paintbook. listo. Entonces ahí sí la ven, ¿cierto? No, aún no. no, yo todavía no. Ahora sí. Listo. Les estaba contando que algunos de acuerdo al director y de acuerdo a las recomendaciones que alcanzo a recordar en la versión 4 y 5, en donde el plan de dirección del proyecto iba por acá en esta etapa. Entonces, en esa reorganización en versión actual, que es la versión 6, pasaron esta actividad para acá y la veo muy lógica en el sentido en que primero desarrollo el acta de constitución, luego me vengo a la gestión de interesados, en donde empiezo a saber o a darme cuenta o a identificar cuáles serán los públicos a los que yo voy a tener que tratar durante todo el proyecto, que sería un buen inicio, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por aquí, se darán cuenta que entonces hay dos procesos solamente en esta etapa, que será la etapa número 1. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de cómo se crea y cuáles son los elementos que tiene al interior un acta de constitución, ¿cierto? Entonces, empecemos y en la fase número 1 se llama el desarrollo del acta de constitución, que como vemos hace parte entonces de uno de los momentos más importantes de toda fase y es como el inicio, ¿cierto? La culminación. Entonces, miremos acá. Antes de llegar a la etapa de inicio y crear un acta de constitución, recuerdan por recomendaciones y por algunas experiencias, ya un equipo que está integrado por patrocinador o por instituciones interesadas en desarrollar el proyecto, empezaron a hacer una evaluación de las necesidades, el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios. ¿Qué es el caso de negocio? Les voy a recordar, creo que ya lo hablamos en una clase específica. El caso de negocios es el espacio o es digamos, el momento, eso no es un momento, es como la alternativa que tendrá el proyecto para beneficiar a otras personas o para beneficiar el mismo proyecto. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de proyectos sociales, estamos hablando de que el caso de negocio va ligado al número de beneficiarios que va a tener este proyecto, como lo describíamos en su momento. El alcalde de Medellín, cuando entregó los computadores hace poco, que eran para beneficiar a más de no sé cuántas personas, 20.000, 30.000 estudiantes, eso tiene referencia al caso de negocio de ese proyecto. Si hablamos de la línea nueva del metro, tranvía del 80, también habla de un caso de negocio a partir de no sé cuántos beneficiarios, 50.000, 100.000, 200.000 beneficiarios, no sé cuál es la cifra realmente, y eso se evalúa mientras estamos haciendo la definición o la declaración de ese problema, la evaluación de las necesidades antes del proyecto, y a eso cómo se le denomina anteproyecto, que es la iniciativa de alguien o de un grupo de personas, en este caso ustedes, los integrantes del equipo, para presentarle el proyecto a una institución o a una empresa. Entonces, sale una idea, identifican una necesidad, identifican el caso de negocio de este proyecto y obviamente hacen un plan de beneficios para saber cuál es el impacto. Algunas otras metodologías lo llaman impacto, cuáles son el impacto social, económico, no sé qué, que hay a raíz de esto. Y todo eso se trabaja en un anteproyecto sin estar dentro del ciclo de vida del proyecto. Ya definiendo todos esos elementos que ustedes me imagino que conocen, esto lo encontramos en el gráfico 1.8, denominado interrelación entre la evaluación de necesidades y los documentos críticos del negocio o proyecto. Que aquí es donde ya el patrocinador toma la decisión de decir, vamos con este proyecto, saquémoslo adelante, busquemos el presupuesto, miremos qué hay para ello, pero yo tengo que tener definido bien esto. Una declaración de problemas, necesidades, oportunidades muy clara, un caso de negocio que se pueda describir, que pueda ser muy interesante para cualquier institución. Si es una empresa privada, entonces cuánta utilidad me va a dejar esto, cuál es el beneficio que tengo yo como empresa si creo este producto, si yo lo incluyo en el portafolio, si creo este servicio, cuál es el número de beneficiarios, si es un proyecto social, comunitario, cuál es el impacto en cuestión de esos beneficios
con relación a las personas, entonces con relación al negocio, ¿cierto? Eso ya debe estar muy claro antes de hablar yo de un inicio de proyecto. ¿Listo? Bueno, ya estamos aquí. Y esto hace parte de la etapa de inicio de un proyecto con relación a que esto ya se estudió, ya se elaboró, ya se trabajó y a eso le denominamos anteproyecto. Elementos o información muy clara antes de presentar mi proyecto. Organización y preparación. Entonces vamos a mirar cómo dentro del ciclo pasamos, después de tener el acta de constitución, a hacer el plan de dirección del proyecto. Luego de que ya un director o un gerente de proyectos tenga claro cuáles son las restricciones, los objetivos del proyecto, los posibles riesgos, de qué forma se va a gobernar el proyecto, qué personal necesita para el proyecto, qué dinero le están aprobando, cuál es la necesidad que va a solucionar, qué otros elementos hay, las restricciones, el caso de negocio, teniendo toda esa información clara, reunida en un acta de constitución y estando nombrado formalmente como director o gerente de proyectos, entonces ya pasamos a la etapa de planeación, que todavía no es nuestro caso, a hacer un plan de dirección de proyecto. Es como lo que decíamos en la clase anterior, si no estoy mal, es el plan de desarrollo mío como director de proyecto con respecto a lo que quiere mi patrocinador. Entonces empiezo yo a trabajar y a hacer mis aportes como director o como gerente de mi proyecto con respecto a la gestión de integración de todos los procesos que hay que realizar. ¿Listo? Bueno, avancemos. ¿Qué es un acta de constitución o qué tiene? ¿Cuál es la materia prima? ¿Qué hay? ¿Para qué sirve? Esto es necesario, muchachos, para autorizar una fase del proyecto o para autorizar el proyecto como tal. Recuerden que puede haber un acta de constitución para autorizar la fase de diseño del proyecto, no más, ¿cierto? Vamos a pasar y hacer la primera fase, que es el diseño, inicio, planificación, sin pensar en que se va a dar el proyecto todavía, pero vamos a hacer toda la planeación para también analizar cosas dentro de la misma y para buscar más dinero, para mirar de qué forma yo puedo traer recursos o más patrocinadores o más personas a que para que esto se pueda dar. El acta de constitución es necesario para yo decirle a la persona que quiero nombrar como director del proyecto, como gerente de ese proyecto, y nombrarlo formalmente y pueda tomar sus decisiones a raíz de nuestros objetivos. Esto sirve para proveer la autoridad y asignarle esos recursos a cada una de las actividades del proyecto que serán necesarias y que de una u otra manera los patrocinadores no van a tener su tiempo para hacerlo. Entonces, por eso va a estar una persona siempre encargada y necesita la autoridad para manejar su equipo. Esto en lo público lo vemos como cuando el alcalde hace sus asignaciones. Bueno, usted se va a encargar, usted es el gerente del proyecto de aguas del municipio, de la ciudad, usted es el gerente del proyecto vías intermunicipales, usted es el gerente o el director, pero formalmente se hace para que él ya tome su cargo y empiece a hacer el trabajo. Y en el acta de constitución se documentan las necesidades muy puntuales de lo que se quiere lograr o de lo que se va a solucionar. Entonces, las necesidades del negocio del nuevo producto, de servicio u otro resultado que pretenda obtener para satisfacer esos requisitos. Eso es más o menos digamos, por lo que se desarrolla o se crea o se diseña primero un acta de constitución, que es la forma de formalizar desde todos los frentes lo que vamos a trabajar. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta, una intervención? Bueno, entonces llegamos al punto de lenguaje del proyecto. Entonces, en el inicio existe un proceso que se llama acta de constitución. Vamos a concentrar ya lo que estamos haciendo en miras a cada fase y con el lenguaje ya, con la visión de estar dentro del proyecto. Cuando ya estamos dentro del proyecto, ya nos asignaron y todo, ya sabemos que vamos a trabajar en eso, entonces empezamos a mirar qué necesito yo para crear un acta de constitución, muchachos. Primero, el enunciado del proyecto, que la institución quiera hacer un proyecto como este, que de dónde sale, de esa iniciativa de un anteproyecto presentado a una empresa, a un director, a un gobernador, a un alcalde, en el que dice, sí, me gusta, me llama la atención, vamos a hacerlo, y hay un presupuesto para este proceso. El business case, que es el caso de negocio, yo no sé si en inglés case se diga case, o case, no sé, bueno, caso de negocio,
que es ya la identificación de los posibles impactos, de esos impactos desde lo económico, lo social, lo comunitario, bueno, los impactos que ustedes consideren que son y que van dentro de del proyecto para poder definir qué ganancia vamos a tener. Eso tiene que mirarse de esa manera. Todo proyecto tiene que mirarse de esa manera, o todo proyecto debe tener un caso de negocio, sino cuál es la razón de ser de un proyecto. ¿Va a ser un proyecto simplemente para beneficiarme yo solo? No. Un proyecto tiene tantos esfuerzos y la asignación de tantos presupuestos que desde el punto de vista empresarial privado también es necesario pensarlo desde la rentabilidad y desde lo público, desde el impacto que vamos a tener. Acuerdos y contratos ya establecidos para poder definir, por ejemplo, el presupuesto. En el caso de lo público, entonces ya tenemos un CDP que dice este dinero va a estar gastado en este proyecto. En el caso de lo público es un rubro que asigna director o la junta directiva para trabajar un caso específico. Supongamos que la empresa quiere una nueva sede, entonces se reúne la junta directiva, hace su propia acta de constitución, un acuerdo en el que dicen este dinero que va a entrar por este rubro, por estas ventas a partir de, queda asignado para el proyecto de la creación de la nueva sede de la empresa, ¿cierto? Entonces acuerdos, contratos son muy importantes para saber la creación y nuevos elementos del acta de constitución. Activos de procesos de la organización. Activos de los procesos de la organización es, digamos, ¿qué tenemos hoy que nos pueda servir para el proyecto? Entonces hoy tenemos un personal dentro de la organización que puede también aportarle a ese proceso. Factores del entorno de la empresa es, si vamos a hacer una construcción, no tenemos personal, pero sí tenemos no sé, maquinaria, tenemos unas alianzas, tenemos una unión de varias instituciones para llevar a cabo este proyecto que vamos a hacer. Por ejemplo, cuando se une con Fenalco, con cámaras de comercio, con alcaldías, para crear un proyecto de formación a 10.000, 20.000 o 100 emprendedores en los cuales se les va a dar un presupuesto, un capital semilla, hacen un plan de negocio y luego montan el negocio. Eso llaman factores del entorno de la empresa. Es que tengo yo hoy que pueda aportarle al proyecto y que de manera fácil me permite identificar los objetivos iniciales de mi proyecto, pero también los objetivos del impacto con respecto a lo que tengo. Entonces, factores del entorno de la empresa y activos del proceso de la organización que ya pueden estar casi que listos, entre comillas, aunque dicen según, bueno, digamos en la guía FEMBUC no se habla de ese tema claramente, pero lo mencionan como que ¿qué tenemos dentro de la organización que le pueda servir al proyecto y qué hay ya listo y definido para el proyecto? A veces recomendaciones de personas es no contemos sino con lo que el proyecto pueda tener propiamente. Algunos expertos lo dicen. En relación a lo que yo he trabajado y he hecho en lo público, nunca trabajo esta parte porque es contar con cosas que no tenemos, pero si son vitales para el desarrollo del proyecto, sí se hace. Entonces, en ese proyecto que les hablaba como ejemplo, donde se une con Fenalco, cámaras de comercio y alcaldías para formar emprendedores y dar un capital semilla, es cuánto presupuesto vamos a aportar para ello, pero también qué personal desde la formación podemos aportar desde Confenalco, qué personal podemos aportar desde alcaldía o qué acompañamiento y consultoría podemos aportar desde alcaldía. Entonces alcaldía dice activos de los proyectos de organización para este proyecto están dados desde un salón de clases, un espacio donde vamos a hacer esto, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas en qué tenemos hoy para poder analizarnos y empezar el proyecto. Ahora, las actas de constituciones, aquí voy a traer solo dos. Recuerden que pueden haber muchas herramientas y técnicas para crear un acta de constitución. Acá vamos a hablar de dos. Si ustedes van a, no sé, a otro proyecto o hablan con otro experto en proyecto, les va a decir, no, es que esas son dos, pero yo tengo mis propias herramientas y técnicas para yo elaborar un buen acta de constitución. Entonces, una podría ser un juicio de expertos. Es necesario acompañarse de expertos del área en que se va a trabajar un proyecto, por si yo no tengo relación con el área de conocimiento de ese proyecto, para que me defina un poco el proceso de las restricciones, qué alcance podemos tener o desde el costo cuánto podría valer realizar el propio edificio, cuánto nos podría valer esto, ¿cierto? O ya la experiencia le va dando a usted la facilidad de hacerlo. Técnicas de facilitación es, digamos, en el proceso de yo poder acercarme y tener
toda la información relevante para hacerlo, no sé, documentos de otros proyectos, históricos de proyectos de la misma organización con respecto a lo que vamos a hacer, experiencias validadas de la misma institución con otras empresas realizando casi que el mismo resultado de este proyecto, pues nos pueden servir para que este proceso llamado acta de constitución quede bien hecho. Y por último tenemos la salida, que la salida está en la creación ya y determinación de un acta de constitución. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de cada uno de los elementos. Dentro del acta de constitución del proyecto, conocida como ACP, algunos elementos de entrada es el anunciado del trabajo del proyecto. Entonces aquí vamos a hablar de a qué hace referencia. Ese enunciado realmente hace referencia a hablar de la necesidad del negocio, descripción del alcance del producto y el plan estratégico, que todo esto lo tenemos que unir a esas características, ¿cierto? A esas referencias. Porque yo si estoy hablando de crear un producto en la organización o una línea de negocio como proyecto en la organización, yo tengo que tener algo que me permita validar o hacer las veces de esto es necesario para la empresa por esto. Entonces, en el caso de una empresa que quiera diseñar o desarrollar un nuevo producto, entonces vamos a mirar el plan estratégico, para dónde va la empresa y qué quiere lograr la empresa en los próximos 5 años, que me permita hoy determinar que en este enunciado, que lo que estamos haciendo apunta al plan estratégico de la empresa. O si estamos hablando de lo público, que esto que hoy estoy proponiendo en un anteproyecto con impacto y esto y lo otro, apunta al plan de desarrollo municipal, al plan de desarrollo nacional. Y si ustedes se van a los ejemplos que podemos ver de algunas convocatorias a nivel nacional, en lo público casi siempre vienen ligados las líneas de trabajo de lo que usted va a presentar en un proyecto, deben ir amarradas a apostarle a eso, o apuntarle o aportarle en el desarrollo del proyecto a algo dentro del plan estratégico empresarial, si fuera privado, pero al plan de desarrollo municipal o regional. En el caso mío, yo tengo que establecer esto muy bien en el enunciado del proyecto, a quién le apunto, de manera que pueda servirle no solamente a quienes están haciendo el proyecto, sino a la institución patrocinadora para integrarlo dentro de sus actividades en pro de cumplir el plan de desarrollo, ¿cierto? Eso queda claro. Bueno, el caso de negocio, que es lo que decíamos cuando analizamos bien cuál es la rentabilidad que va a tener el proyecto para la empresa o cuál es el beneficio mayor que tenemos y que ya identificamos, que viene del anteproyecto y acá se ratifica o se define realmente. Entonces, ¿cuál sería? La demanda del mercado, necesidad organizacional, solicitud de un cliente, adelanto tecnológico, requisitos legales, impacto. Bueno, ahora los acuerdos pueden ser contratos, pueden ser memorandos de entendimiento, acuerdos de nivel de servicio, cartas de acuerdo, cartas de intención, otros acuerdos verbales escritos, factores ambientales de la empresa, entonces estructura y cultura organizacional, infraestructura como tal, normas industriales, gubernamentales, algo que pueda tener la empresa disponible para el desarrollo del proyecto, activos de los procesos de la organización, entonces procesos y procedimientos que ya estén instalados que sirvan para el desarrollo de las actividades, base corporativa, entonces bases de datos, archivos de proyectos, información histórica, todo lo que tengan las empresas que sirvan para aportarle también al proyecto. Cuando dicen, bueno, yo pongo esto, yo pongo lo otro, como el CASE inicial de los patrocinadores para que el proyecto tenga mayor facilidad de desarrollo. Entonces, ¿cómo haríamos un acta de constitución? Si hoy estamos hablando de cuáles son los elementos necesarios para crear un acta de constitución, ¿cuáles son los pasos ahora? Yo cómo lo haría, como la guía PMBOK me dice a mí, haga un acta de constitución, mírelo acá. Entonces está la primera parte donde dice, el primer elemento de un acta de constitución es que usted diga cuál es el propósito y la justificación del proyecto. ¿De dónde sale? De esa declaración del problema que usted ya definió con su grupo y que hoy hace parte del trabajo o de los elementos para llegar y definir el propósito del proyecto. Unos objetivos medibles y criterios de éxito relacionados. Hay un espacio en el acta de constitución, luego de tener el propósito y la justificación del proyecto, en el que usted debe de saber a través de los objetivos qué es lo que quiere lograr. Y eso define puntualmente la solución al problema declarado. Entonces aquí hacemos unos objetivos SMART.
No sé si de pronto han tenido experiencia, no sé si Lina, Gustavo, ya han tenido experiencia con relación a al diseño de objetivos medibles o objetivos SMART que conocemos, donde tengan las 5 características, que sean específicos, medibles, alcanzables, reales y que tengan tiempo. Ya han hecho este tipo ya han diseñado objetivos SMART. Muchachos, Sonia. No, realmente no, yo realmente no. Listo, ya vamos a ver unos ejemplos de cómo logramos hacerlos y que me permita a mí tenerlos casi que listos para un acta de constitución. Requisitos. Entonces, todo proyecto tiene unos requisitos legales, jurídicos, todo eso tengo que tenerlo claro desde el acta de constitución para empezar bien. Entonces, si yo voy a hacer, no sé, una escuela, o si yo voy a hacer una inversión en un barrio, dentro de los requisitos que puedo yo hoy ver y establecer para no cometer un error, ¿será que yo en este barrio sí puedo hacer una inversión de acueducto? Desde lo legal, el barrio me lo permitirá hacer para no perder tiempo haciendo algo y después decir, no, es que asignamos un presupuesto o nos vamos a un tema ya jurídico de las organizaciones en el cual pues yo ya tenía que tener casi que listo. Pues en este punto casi no hay problema porque desde la asesoría de cada proyecto siempre se definen cosas, como por ejemplo la forma de contratación para este tipo de proyectos. El año pasado muy particular y fue porque al momento de presentar el anteproyecto en el que yo daba quiénes van a ser los beneficiarios, cuánta plata requerimos, bueno, íbamos ya a pasar al acta de constitución. En los requisitos hablamos entonces de cuál va a ser la modalidad de contratación. Entonces, como yo llevo 10 años presentando los proyectos culturales para realizar el evento anual, y en ese proceso siempre lo hacemos a través de una modalidad de contratación que se llama acuerdos interinstitucionales. La alcaldía, como es nueva, me indica que no es posible realizar un acuerdo interinstitucional con la corporación por los siguientes casos, y me pone un caso de un municipio del oriente antioqueño en el que se ve implicada una alcaldesa que por hacer un acuerdo interinstitucional directo con una corporación para hacer un proyecto muy parecido al mío, tiene problemas legales y está que la meten a la cárcel, ¿cierto? Entonces, hasta ahí me llegó el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿qué otra forma hay? Entonces, los requisitos del proyecto permiten analizar todos estos elementos antes de yo cometer errores, y desde cada institución, desde lo legal, se permite decir, yo puedo con esto, nosotros como institución podemos con esto, y se van definiendo desde el acta las formas de participación, los requisitos para llevar a cabo, las formas de entrada en el proyecto, en fin, eso debe estar en el acta de constitución. Bueno, entonces terminando la historia, se definió que una de las formas era hacer licitación, es decir, montar el proyecto al SECOP, que se presente cualquier empresa y yo ser un participante más para ser el operador, así haya tenido la experiencia más grande. Fue un tema duro, difícil, porque si lo ganaba una empresa de lados de otra parte que no supiera hacer el tipo de eventos, ¿qué haríamos? Si cumple con todo y si tiene la experiencia y si se presentó y pasa, entonces ¿qué hacemos con nosotros que somos los que vamos a hacerlo, ¿cierto? Pero bueno, logramos ganarnos el proyecto, lo presentamos y fuimos nosotros los que lo pudimos hacer, pero mire hasta dónde nos llevó el requisito del desarrollo del mismo proyecto. Asunciones y restricciones, ¿qué vamos a lograr o cuáles son los primeros elementos que vamos a tratar de entregar para las instituciones o patrocinados y participantes? Y las restricciones van ligadas en eso que yo hoy ya veo y que puede pasar. Por ejemplo, una de las restricciones que yo definí fue que no nos ganemos el proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Que no seamos nosotros los operadores del proyecto. Eso es eso es un riesgo, me adelanté a los riesgos. Las restricciones es, yo voy a hacer formación desde el alcance, yo voy a hacer formación, yo voy a hacer, no sé, actividades de logística y yo voy a hacer entrega de premios. Y las otras actividades no hacían parte del proyecto. Yo dentro de las restricciones sé qué voy a lograr, entonces qué plata hay. Entonces me estaban diciendo, hay 40 y 60 millones para eso, listo. Eso me puede, estas son las estimaciones. No se van a confundir con lo que acabo de explicar, pero estaba leyendo identificación de riesgos por explicar restricciones. Me voy a devolver entonces. Restricciones.
Dentro de las restricciones que hay, muchachos, que ustedes recuerden, alcance, costos y tiempo. Entonces, este proyecto dura, como es un esfuerzo temporal, es una actividad, es un servicio que duraba 5 días, que es lo que dura el evento. Entonces, ¿cuál es el alcance? El tiempo ya estaba definido, 5 días. Pero entonces, ¿cuál es el alcance del proyecto? En 5 días, ¿qué vamos a hacer? El alcance. Entonces, creaba una descripción de lo que íbamos a hacer o actividades generalizadas con lo que lográbamos el objetivo del proyecto. Y ya cuando hablamos entonces de costos, cuánto era la asignación para cada actividad, y ahí ya estábamos hablando desde el acta de constitución qué era lo que íbamos a hacer, en qué tiempo y cuáles eran las actividades. Ahora, descripción del proyecto, qué vamos a lograr con respecto a esos resultados que queremos, y la identificación de riesgos, pues por obvias razones, entonces lo decíamos ahorita, en mi caso era no ganarnos el proyecto en la licitación, que el patrocinador nos disminuya el presupuesto, que nos amplíe o nos cambie la fecha, ¿cierto? Entonces, si nos cambia la fecha de realizar el proyecto, los invitados que iban a ser jurados, los invitados que iban a estar atendiendo las formaciones se iban a quitar y teníamos que volver a renegociar con otros invitados para esas nuevas fechas, y eso le costaba al proyecto más dinero, porque a última hora negociar una formación y cambiar tiempos y lograr que la persona acepte requiere de dinero, ¿cierto? Para hacer una buena negociación. Bueno, en la segunda parte del acta de constitución, entonces, un resumen de hitos. Aquí es qué es lo que consideran ustedes que puede pasar trascendental, que marque una ruta del proyecto durante esos 5 días. Entonces, inicialmente una inauguración del proyecto, la entrega de los premios, la formación de los públicos, la visita a todos los museos y finalmente el acta de cierre del proyecto de los ganadores. Esos son los hitos, es el resumen de cómo transcurre un proyecto. Entonces, en el caso de una construcción, la demolición puede ser un hito inicial, el montaje de la infraestructura, la entrega del terreno, digamos, el edificio terminado. Podría ser como, bueno, ahí me estoy haciendo un resumen claro de todos los hitos del proyecto para tener también claridad al momento de construir otros elementos más adelante. Lista de interesados es los posibles interesados en este proyecto, beneficiarios, patrocinadores, instituciones, empresas, todo lo que más podamos, que nos va a servir para desarrollar la matriz de interesados. Requisitos de aprobación del proyecto, entonces, ¿en qué consiste? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo aprueba? Eso hay que tenerlo claro, y que me sirve también a mí para tener un momento de respaldo con respecto a lo que se va a hacer. Y asignación, responsabilidad y nivel de autoridad tiene relación con la gobernabilidad del proyecto. ¿Cómo voy a llevar a cabo la gobernabilidad? Yo como director, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar para llevar a cabo las actividades? ¿Voy a necesitar esto? ¿Voy a necesitar esto otro? ¿Voy a necesitar este personal? El director le da órdenes al coordinador, el coordinador tiene unos operarios, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llevar a cabo el nivel de autoridad? Y digamos una especie de organigrama de cómo va a estar asignados los roles dentro de mi proyecto. Y el nombre y patrocinador del proyecto, que es quien en últimas definen. Y han visto ustedes cuando, por ejemplo, el presidente dio el dinero para el tranvía de la 80, entonces, a ver un acta de constitución, el presidente como patrocinador debe firmar sobre todo lo que se estipuló para el proyecto. Entonces, como es un patrocinador, entonces los patrocinadores casi siempre son los que aprueban el proyecto, porque están asignando recursos, están asignando tiempo, están asignando factores ambientales, organizacionales, estructura o elementos para ello. ¿Listo? Bueno, hasta ahí como vemos el acta de constitución. Sonia, ¿cómo vemos el acta de constitución hasta ahí? ¿Es Creo que claro? muy claro. Sí, sí, señor, muy claro. Perfecto. Entonces, es momento de pasar a explicar uno de los elementos que para mí debe ser muy, muy bien elaborados, que son los objetivos medibles. ¿Y por qué? Porque si ya declaré y justifiqué mi proyecto, ahora debo de tener claro cuál va a ser el camino o el rumbo que voy a tomar con el proyecto. Si esto no es claro,
puede haber equivocaciones en el alcance del proyecto, y al haber equivocaciones en el alcance quedaría tan ambiguos los resultados del proyecto que probablemente el dinero va a ser más, probablemente el tiempo va a ser más, y yo no logre ser muy claro a la hora de tener los objetivos bien diseñados. Entonces eso a mí me puede causar muchos problemas como gerente de proyectos si eso no está claro. Si pasa algo en la ejecución del proyecto en el que me digan a mí, venga, usted porque está entregando las casas así con esas características, fue lo que dijimos y que se aprobó en el acta de constitución. Pero si usted dice, vamos a entregar unas casas muy bonitas con habitaciones muy cómodas, ¿eso qué quiere decir? Que es una habitación cómoda para usted y que es una habitación cómoda para mí. Quizá para un público una habitación cómoda sea, no sé, enchapada con ventanales, y para mí sea encerrada y con otras cosas. Y eso debe quedar tan claro que no permita tener discusiones alrededor de los resultados finales del proyecto. Que digan, no hizo la tarea como era, son muy malos en la operación y el desarrollo del proyecto, porque mire que no es lo que queríamos, pero sí es lo que se aprobó, es lo que yo entrego. No se hace ni más ni se hace menos, es lo que se definen los objetivos medibles del proyecto. Y por ende es lo que pasamos a hacer al final, donde se aprueba por parte del patrocinador qué es lo que se va a hacer. Yo en estos momentos puedo asegurar que el tranvía de la 80 en sus objetivos medibles dejó claro cómo iba a ser el proyecto, qué ruta iba a tener, hasta dónde lo iban a llevar. Si hay que hacer otro proyecto para hacer una segunda fase, que así lo llaman casi siempre de un proyecto, entonces la segunda fase se hace en otro proyecto, pero por ahora nuestro alcance es desde, voy a decir cualquier cosa, nuestro alcance va desde, ¿cómo se llama cómo se llama la estación donde va a empezar el metro y tranvía en la 80? Escucha, se me olvidó. En Aguacatala. Supongamos que el metro se definió que se iba a hacer desde la Aguacatala hasta el Éxito de Laureles. Si se definió en un acta de constitución que la primera fase del tranvía iba a ser hasta ahí, porque es la plata que hay, y los objetivos plantean ese resultado, hasta ahí. Que si después dicen, venga, pero es que ¿por qué ustedes están hablando de por qué lo hicieron hasta ahí si no era pues toda la 80, no era pues hasta Caribe, yéndose por Robledo y todo ese tema? Sí, pero eso no fue lo que definimos en el proyecto porque no había toda la plata para él. Ah, ok, eso se definió en los objetivos SMART y eso es parte del alcance del proyecto. Pero si dice, no, vamos a hacer la línea del metro de la 80, pues eso dice mucho. Puede ser hasta, a ver, la 80 llega desde Aguacatala, puede ser hasta, no sé, hasta la clínica de la 80 en Belén, o puede ser hasta el Éxito de Laureles eso es la 35, Don Quijote, por ahí. Puede ser hasta ahí, o quizá puede ser hasta Caribe. Cualquiera de los resultados sería bueno si no se define un objetivo medible. ¿Queda claro esa parte, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta eso, para mí sí es necesario hablar de qué es un objetivo. Primero, es la meta que queremos alcanzar y realizar con la actividad, ¿cierto? Realizar una actividad. Es el fin último, oiga bien, es el fin último que se desea lograr y para lo cual dirige las operaciones y acciones de un proyecto específico según el plan de trabajo. Entonces, si el director va a hacer un plan de desarrollo posterior a tener un acta de constitución, ¿de dónde hace el plan? ¿Basado en qué? En los objetivos del proyecto. Si se van a crear actividades o tareas del proyecto, ¿cuál va a ser el primer elemento con el que el director o el gerente coge para poder establecer sus actividades? Los objetivos del proyecto. Es decir, no puede hacer más y tampoco puede hacer menos. Hacer menos no es favorable para el proyecto, pero hacer más tampoco es favorable porque le va a costar más dinero y se va a meter en un cuento que no le corresponde, y lo que dice la guía PMBOK, no haga más sino lo establecido en los objetivos del proyecto, porque vas a tener muchos inconvenientes. ¿Cuáles son las características que pide un proyecto o que se habla en la gerencia de proyectos para poder ser claros en lo que se va a hacer? La característica de eso que llaman objetivos SMART, por sus siglas en inglés, por ser específico, por ser medible, por ser alcanzable, por ser real y por ser oportuno. En ese orden de ideas, cuando yo soy específico digo, quiero hacer una casa de 2 pisos y soy específico, es una casa de 2 pisos.
quiero hacer un apartamento de una sola habitación, estoy siendo específico y estoy diciendo un apartamento de una habitación. Cuando yo digo voy a hacer unos apartamentos hermosos para una sola persona, pero venga, es que una sola persona puede vivir en un apartamento de 50 metros, pero también uno de 90 metros o de 150 metros, ¿o no? ¿Cierto? Listo. ¿Cuándo soy específico? Cuando soy medible, cuando puedo, desde la realidad del proyecto, saber cuál va a ser mi alcance real, ¿cierto? Y aquí lo voy a unir con lo alcanzable. Cuando lo que yo quiero hacer se puede medir posteriormente. Entonces yo digo, es un apartamento, es una casa de 2 pisos, yo voy a mirar y sí, es posible hacer una casa de 2 pisos, pero si yo digo voy a hacer un edificio de 50 pisos, pero en la zona en donde vamos a hacer el edificio no se permite por requisito y ley hacerlo, entonces no podrá ser medible el edificio de 50 pisos. O si yo digo, voy a lograr o voy a realizar una ciudadela de viviendas con estas características, pero el presupuesto por parte del patrocinador sea mínimo a lo que puede valer una ciudadela como la estoy describiendo, entonces tampoco es medible. No podría yo al finalizar el proyecto medir un resultado claro. Listo. Alcanzable, que yo pueda hacerlo basado en las características de la realidad, ¿cierto? Y me voy a unir entonces con la realidad real, que se puede hacer, que pueda ser concretado, que no pueda ser simplemente un sueño y se convierta en lo público en un elefante blanco o en lo privado en un esfuerzo que no tiene finalidad. Y lo oportuno, que sepa cuándo lo voy a terminar y cuándo lo voy a empezar. Yo digo, yo puedo tener claro cuánto tiempo puede durar la creación de una casa, y hacíamos el ejercicio inicial en la creación de una casa con unas características, es decir, cuál es el tiempo real que se puede demorar una casa. Ah, no, es que la casa se puede hacer en un mes, si el presupuesto está, o se puede hacer en 60 días, en 90 o en 6 meses, pero de acuerdo a las características, ¿yo puedo dar un tiempo? Sí, listo. ¿El evento cultural tiene tiempo? Claro, uno de los objetivos es realizar las actividades en 5 días. Y en tales fechas. Entonces yo ya sé cuándo comienza, pero también cuándo termina, y en ese rango de tiempo está establecido cumplir el resultado. Listo. Ahora vamos a lo concreto. Los entornos de cualquier objetivo pueden estar ligados solo para lo de construcción, solo para lo de escuelas, o para qué entornos puedo trabajarlo. Para muchos entornos se puede trabajar este tipo de objetivos SMART. Mucha gente ha pensado que ese tipo de objetivos SMART solamente se trabaja en un área específica o en un espacio, en un entorno diferente. No, en cualquier tipo de proyecto lo podemos hacer, y acá hay algunos ejemplos. En el entorno educativo, en lo industrial, en lo comercial, desde lo laboral, en lo doméstico, en la investigación, es posible que usted tenga claridad sobre los entornos de un objetivo SMART. Y todos los entornos permiten realizarlos, ¿cierto? Bueno, estas son las características, entonces tenemos que responder al qué, al cuándo, al cómo, al con qué y al cuándo. ¿Cuánto y al cuándo? Entonces miremos cómo tener todas estas 5 características en la redacción de un objetivo de no más de 3 líneas. ¿Será eso posible y fácil de hacer? Sí, pero hay que hacerlo con mucho entrenamiento. Con mucho entrenamiento en la descripción de su composición. En dónde encuentro lo específico, en dónde encuentro lo medible, en dónde encuentro lo alcanzable, en dónde puedo yo establecer lo real, en dónde puedo yo tener claro el tiempo de este objetivo. Entonces, en ese término de ideas, todos los objetivos, sea 1, 2 líneas, como ven ustedes acá, deben de tener todos estos elementos. La pregunta, me imagino que se estarán haciendo, yo que no he trabajado eso, ¿será posible o será fácil llegar a este punto? Claro que sí, es más fácil de lo que ustedes están pensando ahora para hacer esta descripción en un solo objetivo. Ejemplos, algunos ejemplos. Primero, aumentar en un 50% el número de seguidores en las redes sociales, pasando de 1.000 a 1.500 seguidores en Facebook y de 3.000 a 4.500 en Twitter en un plazo de 4 meses. Empecemos a mirar entonces dónde está lo específico, dónde está lo medible, dónde está lo real, lo alcanzable y dónde está el tiempo. Vámonos por las más fáciles. ¿Dónde está el tiempo? En 4 meses, ¿cierto? ¿Dónde está lo real y lo alcanzable? Lo real es que uno puede
aumentar los seguidores de las redes sociales sin ningún problema. Eso es real y eso se puede dar. Y pasar de este número a este número también se puede dar, ¿cierto? ¿Dónde está lo alcanzable? Que sea un número muy, digamos, o una meta fácil de alcanzar. Si usted es un asesor comercial y un vendedor y el año pasado vendió 1.000 millones y porque vendió los 1.000 millones y cumplió la meta, entonces el gerente comercial le dice a usted, no, a usted le va tan bien que este año vendamos 5.000 millones. No, eso no es alcanzable, eso ya es un tema muy, ¿cierto? Pues muy irracional. Ahora, ¿cómo puede ser alcanzable? No, entonces si vendió 1.000 millones, vamos a aumentarle 200 millones más, vamos a aumentar 1.200 millones, que es algo más razonable en términos de crecimiento y de cumplir metas en una empresa, ¿cierto? Entonces, pasar de 1.000 a 1.500 y de 3.000 a 4.500 será muy difícil o no razonable para una red social. No es fácil si yo hago un tema de marketing digital bien elaborado. Ya llevamos 3, 4, 3. Ahora vámonos a lo específico. Aumentar en un 50% el número de seguidores en las redes sociales. Me está diciendo qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer de una vez. Aumentar en un 50% el número de seguidores en las redes sociales y me está diciendo de una vez el cómo, pasando de 1.000 a 1.500 y de una forma muy clara. Entonces ya vemos los 5 elementos que tienen que tener todo objetivo SMART, independiente del entorno en los que usted los vaya a elaborar. En este caso lo estamos elaborando creo que para el marketing digital, ¿cierto? Pasemos ahora a un tema más comercial. Incrementar la cantidad de clientes en un 35% para el final de octubre del 2020. Quiero que me ayuden a identificar los objetivos SMART o los elementos SMART dentro de este que es tan cortico. ¿Qué tal si comenzamos con Lina y Gustavo y vamos a empezar a mirar dónde está lo específico, dónde está el tiempo, dónde está lo medible, lo alcanzable y lo real, dónde están esos elementos? Abramos micrófonos, por favor, Lina, o el que tenga la información lo puede hacer en este momento para que empecemos a determinar cosas y empiecen a decir, listo, por acá está, por acá está. Entonces, en la redacción ustedes ya tengan mayor claridad. Bueno, ¿dónde está lo específico, Lina? De este objetivo, del segundo, lo específico. Y Gustavo va a buscar dónde está lo alcanzable y lo real. Profe, buenos días, soy Ana María Estrada. Hola, Ana María, adelante. Bueno, lo específico son la cantidad pues, de clientes. Ok. Que me está dejando claro que es en un 35%. Pues lo medible acá no sé si pues se refiere a la cantidad de clientes o pues como a unas ventas, no sé cómo a qué sería acá. Bueno, entonces ya que ese es el 35%, pero con respecto a... Entonces vamos a cambiarla para que tengas mayor claridad. Lo específico está en decir que vamos a aumentar la cantidad de los clientes. Sí. Y lo medible puede estar en que eso mismo específico está medible en un 35%. Es decir, exacto, ya tenemos un número de clientes en la empresa, 1.000, y vamos a aumentarle el 35% y de esa manera ya logramos tener claridad de esos dos elementos. Muchas gracias, Ana María. Gustavo, ¿dónde está el tiempo? Profe, no estamos sino Sonia y yo. Ah, solo están ustedes dos, listo, perfecto. Bueno, Sonia, si quieres, la pregunta es sobre el tiempo, ¿dónde podemos identificar el tiempo? El plazo para cumplir el objetivo sería final de octubre de 2020. Ok, ahí ya estamos hablando de tiempo. ¿Eso será real o será imposible de cumplir en un año de trabajo? Eso es posible. Ok, entonces mire una recomendación, chicos, chicas en este caso que están acá presentes y los que están viendo la clase grabada, y es, no es necesario que todo esté como tan implícito dentro de la redacción, aunque sería lo más recomendable si yo estoy apenas empezando a redactar objetivos SMART. Pero luego que yo voy cogiendo experiencia me voy dando cuenta de que algunos elementos como medibles y reales y alcanzables pueden estar, digamos, inmersos en la lógica del mismo objetivo, ¿cierto? Pero que se entienden al yo leer que yo quiero alcanzar algo en un tiempo específico y que eso que estoy diciendo es real y medible, por decirlo de alguna manera. Pero
pero eso lo voy haciendo a medida que voy haciendo, trabajando en el proceso de redacción, ¿cierto? Por ahora vamos a tratar de que cada objetivo tenga todo muy explícito y se me permita a mí entenderlo y luego ya tomar como mayor apropiación de la redacción. Y un último es aumentar las visitas al sitio web en un 20%, eso es lo específico y lo medible. Duplicando sería el cómo, duplicando el volumen de producción de contenido, sería el cómo lo vamos a hacer. Para posicionar la marca en motores de búsqueda, sería lo real y lo alcanzable, y lo en tiempo en los siguientes 6 meses. Ya, ahí los tenemos todos. Entonces, estos ejemplos les van a servir para redactar sus objetivos en el acta de constitución. Aquí hay otros procesos, otra forma de explicarlo. No voy a profundizar en esto. Duván, ¿Sí? me muestra nuevamente la diapositiva anterior, la de los ejemplos. Sí, ahí la tenemos. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de ver esta tablita en donde les dice específicamente a qué responde cada elemento de SMART, y ustedes tengan mayor proceso. Entonces, miren que aquí lo que yo decía ahorita, hay elementos que se dan por lógica y no están relacionados en el resultado final, pero que realmente, si yo lo redacto de esta manera, por ejemplo, disminuir la deserción de alumnos en un 8%, ya estoy diciendo lo que quiero hacer, que es disminuir la deserción de alumnos y medible en un 8%, ya debo de tener obviamente un dato de cuánto es el resultado de deserción. En tiempo estoy diciendo que durante el mes de febrero a junio del 2021, y estoy diciendo de qué forma, no lo estoy diciendo como tal, ¿cierto?, del Centro de Información para el Trabajo de Compenalco Antioquia, pero hago una relación con el cómo. Por ejemplo, en lo medible, el número bajo de estudiantes es analizando, ahí yo ya doy por entendido que estoy analizando la base de datos de las deserciones de otros digamos, de otras fechas o de otros años, ¿cierto? Bueno. Proceso del acta de constitución, esa es otra forma que recomiendan para desarrollarlo, ¿cierto? Lo van a mirar ustedes ahí, y por ahora esa sería pues la explicación que tenemos. Ahora me voy a ir a un ejemplo, es decir, a la plantilla que ustedes pueden descargar a partir de este momento, denominada y llamada acta de constitución. Mírenla acá. Yo voy a desactivar uno de los formatos porque le voy a hacer, un cambio, entonces todavía no se los voy a habilitar, pero por ahora sí voy a abrir el acta de constitución. El acta de constitución del proyecto. Ve, por acá no está la presentación. Ah, bueno, todavía no está activa. Ya abrí el acta de constitución, está abriendo, ya viene. Bueno, por ejemplo, en este caso, Ana María, Sonia. Ah, bueno, ya volvió Gustavo y Lina. ¿Qué preguntas pueden surgir a raíz de esa elaboración de un acta de constitución? ¿Qué dudas e inquietudes pueden surgir a raíz de un acta de constitución? Que claramente vemos nos permite dejar muchas claridades con respecto al proyecto para evitar complicaciones. Cuando uno no es claro, todo puede ser, digamos, razón para hacer una discusión luego de tener establecido algo, ¿cierto? Miren, chicos, esta es el acta de constitución, es una guía de estudio que se elabora con respecto a lo que se quiere hacer. Recomendación en un acta de constitución es que ya venga con el nombre, entonces como primero en la plantilla de integrantes del equipo vamos a hacer como la declaración del problema y la identificación de las soluciones. Ya debemos tener claridad cuál va a ser el nombre del proyecto que vamos a realizar. Vamos a crearle un código al proyecto. Todos los proyectos tienen unos códigos. Yo como recomiendo hacer un código como ejemplo. Vamos a colocar el año de creación. A ese año vamos a colocar las iniciales del nombre del proyecto. Por ejemplo, diagnóstico empresarial de autoridades competentes del Valle de Aburrá, Este va a ser el proyecto 001, por decir algo.
Entonces, iniciales, año en que se hace y la denominación del consecutivo del proyecto. Ese podría ser una forma de crear un código fácil que me permita a mí entenderlo. Listo. Y si es posible, ustedes pueden B1, ¿cierto? Porque posiblemente puede ser la versión 2 del mismo proyecto, la versión 3, versión 4, 5, ya ustedes mirarán qué versión podrían colocarle. Si no le van a colocar código, yo creería que sí, ya ustedes mirarán. Entonces tiene el propósito del proyecto, explica claramente qué debe de ir, acá van los objetivos del MAR como segunda casilla indispensable después de tener el propósito. Luego vamos a pasar a la estrategia del proyecto, en donde se determina el alcance que voy a tener, describen qué alcance va a tener, cronograma de hitos, entonces me van a decir cuáles son las actividades que considera usted hoy o el equipo para crear el proyecto. Puede ser en una lista, puede ser en un posible pequeño cuadro de cronograma donde hayan tareas, la tarea 1, 2, 3, muy generalizadas. Presupuesto resumido es cuánto pueden valer esas tareas que usted me está diciendo hoy, y una descripción de los riesgos o supuestos que podemos tener con respecto a ello, qué puede pasar con este proyecto y que no nos permita hacerlo. Luego pasamos a una estructura de gobernabilidad. Aquí vamos a escribir y definir cómo se va a llevar a cabo cada una de las tareas, quién tiene responsabilidad con quién representa a quién manda a quién, qué políticas se van a utilizar, cómo se va a llevar a cabo las tareas, como la forma de trabajo que vamos a implementar para el proyecto. Aquí vamos a crear un organigrama necesario para llevar a cabo el proyecto, desde la dirección, desde la coordinación, desde la operatividad del proyecto. Eso es un organigrama como tal. Vamos a describir los cambios o control de cambios, es los mecanismos de seguimiento y control que yo voy a tener. Entonces voy a tener auditorías, no sé, auditorías, o vamos a tener una persona que se encarga de llevar a cabo con documentos de seguimiento, inspección de calidad del proyecto. Vamos a hacer, ¿cómo lo va a hacer? Control de cambios, que usted va, el mecanismo, la forma de trabajo para controlar y evaluar todos los resultados que va a tener el proyecto. Y por último, describimos quiénes aprueban el proyecto, los nombres, instituciones, ¿cierto? Recuerden que esto es simulado, pueden estar las instituciones, y siempre al final me van a colocar los integrantes, siempre van a ser estos muchachos, de manera que yo no tenga que revisar todos los trabajos presentados por cada uno. Me van a colocar integrante 1, integrante 2 y así sucesivamente, de manera que yo sepa quiénes hacen parte de este grupo, y todos van a montar la guía cuando ya esté elaborada. Ojalá luego de estar elaborada me la puedan guardar en PDF para obtener una mejor revisión, una revisión mucho más fácil de cada actividad. Por ahora, la primera actividad no la vamos a montar porque requiere de desarrollar el acta de constitución y de definir la matriz de interesados, que veremos entonces. Hoy es miércoles, veremos mañana, y ya mañana definiremos entonces la actividad a presentar y la fecha. Por ahora, vayan tratando de reunirse con el equipo, saquen un espacio pequeño para reunirse con el equipo, hablen de qué problema, qué proyecto, qué necesidad consideran hoy, estructuren esas generalidades, y esas generalidades o esa declaración del proyecto, ¿dónde va a ir? Acá. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que voy a cambiar la plantilla de integrantes? Voy a nombre del proyecto y le voy a agregar una casilla acá que no la tenía, pero para facilidad de trabajo de ustedes, vamos a crear una casilla en la que ustedes tengan que hacer la declaración del problema. Entonces vamos a empezar con la declaración del problema. Esto facilita un poco el trabajo, chicos, ¿cierto? Y yo también tener certeza de cómo declararon el problema. Luego ya de declarar el problema, ya se les facilita poner el nombre del proyecto y me van a oficializar quiénes son los integrantes. Como saben, guardan, entregan y lo montarían en la actividad número 1, en la que iría el equipo de trabajo del proyecto, iría el acta de constitución del proyecto y iría la matriz de interesados, que es lo que vamos a ver mañana, y el ejemplo lo vamos a hacer el día de mañana. ¿Listo?
Bueno, con esta información damos por terminado la sesión. Es momento de que ustedes puedan hacer algunas preguntas, resolvamos inquietudes con respecto a lo que vimos hoy y evaluemos si la información de hoy es relevante para el aprendizaje de ustedes. No sé si Lina esté disponible en este momento, Ana María, Gustavo y Sonia. ¿Quién quiere tomar la vocería hoy? Profe, no, pues por el momento todo está muy claro. Esperemos pues ya en el momento que vayamos a implementar pues todo lo aprendido que no tengamos pues como dudas ni nada, que con la información sea suficiente. Ok, yo sí les recomiendo que vayan entonces por lo menos contactando a los integrantes del grupo. Voy a sacar en pantalla nuevamente los grupos para que lo tengan presente. Entonces, Ana María, en el equipo, yo voy a pasar así tal cual estos pantallazos a WhatsApp de manera que ustedes se puedan hablar. Entonces digan, mira, yo soy Ana María, yo estoy con Oscar, con Lady, para que hablemos de en qué momento nos podemos reunir, cuándo les queda fácil, porque ya vamos a empezar el trabajo con el equipo y definamos el problema y la declaración del problema. ¿Les parece? Y así vamos a hacer entonces todos con respecto a este proceso. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, si todo está muy claro y me imagino que van a tener el espacio para hablar entre ustedes, damos por terminado esta sesión. Los espero el día de mañana, jueves, para que empecemos a hablar entonces de la matriz de interesados, que también integra el proceso de inicio como tareas o procesos de la fase número 1 de cualquier proyecto. ¿Ok? Muchísimas gracias y que tengan un resto de día bien. Listo, que estén muy bien. Chao.